Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Ya saben, un placer para mí volver a estar con ustedes. Como cualquier otra primera unidad, tenemos la parte introductoria a lo que es nuestra materia. Tenemos la introducción a la dinámica. Por ahí, quizás en la otra materia que ya ustedes llevaron de estática, vieron la división de la mecánica, las ramas esenciales de la mecánica, y por ahí había una importante que era mecánica de cuerpos rígidos. Bueno, si ustedes recordarán, la mecánica de cuerpos rígidos era aquella donde las deformaciones no nos van a afectar en nuestro estudio a nuestros cuerpos, es decir, no afectan pues al equilibrio, a las fuerzas, en este caso al movimiento, y por eso se le llama cuerpo rígido. Esta mecánica de cuerpo rígido se dividía en dos, una que se llama estática, que era el estudio de los cuerpos en reposo, y la otra que se llama dinámica, que es el estudio de los cuerpos en movimiento. Nosotros este curso, pues ya ustedes para este cuatrimestre, pues ya habrán llevado la de estática y nosotros nos vamos a centrar, que es algo nuevo para nosotros, es dinámica, que es el estudio de los cuerpos en movimiento, como ya les había repetido. ¿Qué pasa con la dinámica? Bueno, la dinámica tiene también a su vez unas divisiones, otras ramas que podemos empezar con una que se llama cinemática. Bueno, la cinemática pues es la parte introductoria. No podemos saber dinámica si no sabemos cinemática, ya que la cinemática corresponde al estudio de la geometría del movimiento. ¿A qué me refiero con la geometría? Bueno, la geometría, si ustedes recuerdan, es pues el estudio de las formas de los cuerpos, es decir, ustedes cuando llevaron geometría pues vieron que un círculo, que un cuadrado, a qué se le llama un cuadrado, entonces es el estudio de las formas tanto como planar o un cuerpo ya algo en volumen, ¿no? Entonces a eso se refiere la cinemática. Vamos a estudiar la geometría del movimiento. Y bueno, ¿para qué nos sirve o qué más también tiene que ver con la cinemática? Bueno, pues relacionamos con la cinemática pues todo aquello que sea los desplazamientos, las velocidades, la aceleración y el tiempo, pues lógicamente que está si es algo dinámico, pues es algo que está en la parte de la sucesión de eventos, que es el tiempo. Bueno, aquí también hay algo muy importante. La cinemática hace las relaciones del desplazamiento, como ya lo había dicho, con aceleración, tiempo y velocidad, pero sin tomar en cuenta qué causa ese movimiento. Simplemente nos limitamos a estudiar la geometría del movimiento. ¿Cómo es ese movimiento? Bueno, ¿a qué me refiero con la geometría? Existe movimientos muy particulares que nosotros vamos a estudiar, que uno es el movimiento en línea recta. Entonces, este movimiento, pues, ¿cuál es la geometría? Pues es una línea, ¿no? Entonces, de ahí que es en línea recta, por eso se estudia la parte de la geometría en la cinemática. ¿Qué otros tipos de movimientos hay? Bueno, hay un tiro, aquí se le llama tiro parabólico, pero en realidad pues es un movimiento curvilíneo porque es una curva. Esto también es algo de que vamos a centrarnos en nuestro curso de estudio en la geometría de los movimientos y también otro que es un movimiento circular. Entonces, si se dan cuenta cuál es la geometría, pues en este primero es una línea recta, en este es ¿qué? Un movimiento curvilíneo y aquí un movimiento mucho más definido que es el circular. A eso nos referimos con el estudio de la cinemática. Por ahí también tenemos dentro de la dinámica la cinética. Bueno, la cinética ya complica un poquito más las cosas, ya que es el estudio de la relación que va a existir entre las fuerzas, el cuerpo, la masa y el movimiento de este mismo cuerpo. Es decir, la cinética nos va a servir para determinar qué tipo de movimiento o cómo va a ser el movimiento de un cuerpo cuando nosotros le aplicamos una fuerza en particular. ¿Ok? Y pues también tiene que ver cuál es la masa o también si lo vemos en fuerza, cuál es el peso de este cuerpo, ¿no? Eso estudia la cinética. Y pues
viéndola de forma pues gráfica, nosotros podemos ver que esta persona, pues si le aplican ustedes una fuerza, entonces se mueve, ¿no? O sea, debido a la fuerza, esto se está moviendo, quizás en línea recta o no sabemos cómo se va a mover, pero se mueve. Y esto también, pues que es un impacto, pues también es una fuerza que al frenarse o al impactarse, la fuerza de inercia y todo, también se produce un movimiento. Y esta parte de la cinética vamos a estudiarla con la segunda ley de Newton. Las leyes de Newton son muy importantes aquí en la parte, en la dinámica, porque en la parte de cinética entramos con la segunda ley de Newton. Eso también ya vieron las tres leyes de Newton y algunos conceptos básicos y principios que nos van a servir en esta ocasión. Por eso aquí se hace alusión a Newton cuando, con la anécdota de la manzana, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esa era la parte introductoria de lo que es dinámica, ¿no? A grandes rasgos. Quizás la parte histórica, pues esa también a ustedes ya les queda por ahí los libros de texto, la bibliografía que les he recomendado o que les recomendaré en nuestra primera clase presencial. Ahí ustedes podrán checar más a detalle quizás la parte de la historia, algunos experimentos, viene Galileo, viene Newton, o sea, todo este tipo de cosas. Bueno, em, para empezar con algo que ya es de lleno a la parte matemática o del cálculo como es y como nos vamos a estar peleando en todo el curso con dinámica, pues vamos a estudiar la parte del movimiento de una partícula. Bueno, ¿a qué nos referimos con el movimiento de una partícula? Pues bueno, ustedes harán de cuenta que ustedes se desplazan o se mueven, entonces corren, están teniendo un movimiento, quizás aquí en línea recta o no sé, como ustedes lo vean, si es en diagonal, pero sigue siendo una línea recta. Bueno, este movimiento, o igual este muñequito, esta animación que tenemos, entonces aquí nosotros pues tenemos a un cuerpo, ¿no? En este caso, pues están aquí las personas, aquí el carrito, y todo. Pero el movimiento que se está dando nosotros lo vamos a estudiar como una sola partícula. Bueno, ¿por qué como una partícula? Porque pues nos simplifica mucho el análisis, al igual que ustedes recordarán algún tema en estática, también se utiliza la estática de partícula y no del cuerpo en sí. Entonces también aquí vamos a empezar con algo más tranquilo, que es con el movimiento de una partícula. Vamos a estudiar la dinámica de una partícula. ¿Qué vamos a estudiar en ello? Bueno, vamos a estudiar la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Qué pasa? Bueno, si ustedes se dan cuenta que cuando nosotros tenemos movimiento, para determinado tiempo, si empezamos a medir con un cronómetro, pues estas personas corren, uno va hacia allá, el otro en el otro, la otra persona en el otro sentido, entonces van a tener cierta posición a un cierto tiempo, ¿no? O sea, van a estarse colocando en diferente posición conforme el tiempo vaya transcurriendo. Bueno, pero pues ¿a qué nos referimos con una posición? Bueno, ¿qué es la posición? Pues la posición nos dice de manera muy coloquial o vulgar, como ustedes quieran verlo, es ¿en dónde estamos? Eso es la posición. ¿Qué posición ocupas? Bueno, ¿en dónde estamos? Sí, eso es a grandes rasgos la posición, pero la posición, para poder estudiarla aquí en dinámica, parte de algo muy importante, que es nuestro principio, pues como dijera Einstein, eh, todo es relativo. Entonces, posición con respecto a quién estoy ocupando. Para poder medir una posición y como todos nuestros sistemas de mediciones o hasta el eje cartesiano, pues nosotros vamos a centrar un origen. Ah, ok. Si este es mi origen de mi posición, y como les decía, el cuerpo es una partícula, porque así lo estamos viendo como movimiento de una partícula, ¿qué pasa? Bueno, pues con respecto a mi origen yo voy a tener una posición. Estoy respecto a este es mi origen, de aquí estoy midiendo. Bueno, ¿cuál sería mi posición?
Pues en este caso dice que cada cuadrícula mide 1 metro. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 metros es mi posición. Y también noten algo muy importante, que la posición se denota por la variable x, ¿ok? La variable x ahorita que estamos en el eje de la horizontal. Si estuviéramos en el eje de la vertical utilizaríamos la y, pero en este caso no es un movimiento horizontal, entonces es la variable x la que estamos con la que estamos iniciando. ¿Qué más? Bueno, como todo eje o como todo sistema coordenado, pues ustedes ya lo vieron, si es pues nuestra variable x que está en el eje horizontal, pues de mi origen hacia el lado derecho, mis posiciones son positivas. Pero ¿qué pasa si voy al otro lado? Bueno, pues mi posición respecto a mi origen va a ser negativa. O sea, aquí serían 2 metros. Si yo le pongo -2 metros, no quiere decir que le estoy quitando, no. Les está diciendo que 2 metros hacia la izquierda y aquí son más 5 metros, 2 metros a 5 metros, perdón, a la derecha. Bueno, eso es referente a nuestra posición, ¿ok? Espero les haya quedado un poquito claro con respecto de de dónde nace esto de la posición. Siempre debemos de tener un origen y a partir de ahí medimos y esa es la posición, denotada por nuestra variable x en el eje horizontal y por la variable y en el eje vertical. ¿Qué más? Bueno, em, ahora, si nosotros decimos que para cada tiempo la partícula ocupa una posición, es decir, en el tiempo cero estaba acá, en el tiempo uno está en 1 metro, en el tiempo 2 en 2 metros y así. Para cada tiempo la partícula va a ocupar cierta posición, si se está desplazando o se está moviendo. Bueno, pues se dan cuenta que como lo estamos diciendo con palabras, pueden apreciar que la posición va a estar en función de quién, pues del tiempo. Entonces, si la posición está en función del tiempo, pues se puede expresar como una función. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, pues esto es una función. X igual a quién? A 3 veces t cúbica menos 2 veces t. Es decir, si esta fuera la función de la posición, si yo quiero saber la posición en el tiempo uno, o sea, en un segundo, lo que esté manejando la unidad, sería 3 veces por 1 al cubo menos 2 veces por uno. Esto es una función. X está en función de quién? De el tiempo. El tiempo es la función, la variable independiente y X es la variable dependiente. Bueno, ahora vamos a partir por un análisis ya matemático. Ya vimos la definición de lo que era la posición. Entonces es la posición que ocupa respecto al origen. Vimos la notación, izquierda, derecha, positivo, negativo, qué nos quiere decir y que también la posición está en función del tiempo. Ok. Bueno, ahora, ustedes hagan de cuenta que del origen tenemos una posición a esta partícula P. ¿Ok? Bueno, y esta partícula P, esa posición está tomada en un tiempo t. Si yo me desplazo un intervalo pequeño de posición, es decir, un delta x, voy a llegar a otro punto que le voy a llamar, esta va a ser mi posición P', ¿ok? O sea, el punto P'. Este era P, ahora es P'. ¿Cómo llegó allá? Bueno, con un delta X. Y si pasó con un delta X, pues también tuvo que haber transcurrido una diferencia de tiempo, o sea, un delta T. Entonces, en P, en el tiempo T, tenemos una posición X. Y aquí, en P', pues yo tengo una posición que es X más delta X en un tiempo T más delta T. ¿Qué pasa? Bueno, ahora, teniendo la misma figura en nuestro diagrama, ¿cómo vamos a definir nuestra velocidad? Bueno, la velocidad, ustedes yo creo que, no sé, ya tienen muchísimo tiempo trabajando ese concepto de una manera coloquial. Nosotros decimos, ¿cuál es la velocidad? Bueno, la velocidad se define como el cociente entre una distancia sobre el tiempo, ¿o no? Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Pues sí,
Ese es nuestro cociente, entonces a esto se le llama una velocidad promedio, es decir, la velocidad promedio que nos va a dar para este caso, pues sería el delta x entre el delta t, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Miren, observen. Esto es un delta x, pero es grande, ¿no? Ustedes lo ven grande aquí. Entonces me va a dar la velocidad promedio. La velocidad promedio quiere decir la velocidad que hay entre este intervalo cuando el tiempo vale t al otro intervalo cuando el tiempo vale delta t. Esta es la velocidad promedio. Pero ¿qué pasa si el delta es muy grande? Pues me va a dar la velocidad promedio en todo el intervalo. Pero yo no quiero saber la velocidad en ese intervalo. Quiero saber la velocidad exactamente en un punto. O sea, una velocidad instantánea en el punto t, que vale un segundo, vale 1.5, 1.3, 1.05, no sé. Quiero saber exactamente qué pasa aquí a la mitad de este intervalo. O adelantito, o sea, en un punto exacto, no la velocidad que hay en promedio de todo este intervalo, no. Quiero saber la velocidad instantánea. Bueno, ¿cómo encuentro la velocidad instantánea? Pues la velocidad instantánea se encuentra de la siguiente forma. Cuanto más haga yo pequeños los delta x, van a ser más pequeños los delta t. Y cuanto más se aproxime el delta t a cero, o sea que va a ser muy chiquito la diferencia entre delta x no, con delta t, van a ser muy chiquitos. Yo voy a encontrar pues la velocidad en ese punto porque estoy tendiendo a cero. Y esto ustedes en su curso de matemáticas se le conoce como el límite, el límite de un cociente. ¿Qué cociente? Bueno, el límite de la velocidad. Cuando la velocidad le aplicamos el límite, cuando delta t tiende a cero, cuando es decir los intervalos los hacemos muy chiquititos, encontramos la velocidad instantánea aplicando límite. Bueno, de su definición de límite, este límite ¿qué significa? Pues ese límite significa una derivada. Delta x entre delta t, cuando delta t tiende a cero, quiere decir que es la derivada de x con respecto de t, o el diferencial de x sobre el diferencial de t, como ustedes lo quieran ver, porque ya llevaron también el curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, esta ecuación que vemos aquí es la primera que nos da la relación de la velocidad con la posición. Y lógicamente, si la posición está en función del tiempo, pues aquí va a estar también el tiempo. O sea, estas tres relaciones que hay ahí. Bueno, ahora, esta es la relación velocidad y se le llama velocidad instantánea, que es una derivada. Si se dan cuenta, vimos la posición, ahora vimos la velocidad. Este es un diagrama para ubicar cómo se comporta la velocidad. Bueno, en nuestro caso A, si la velocidad va hacia el eje X positivo, pues es positiva. Si va hacia el eje X negativo, pues es negativo. ¿Ok? Al igual que la posición. En esta parte no cambia. Bueno, ahora, si se dieron cuenta, ese rato nosotros teníamos en nuestro diagrama, en nuestra figura, teníamos la partícula P en una posición con un tiempo. Ahora no, la partícula P ya no tiene posición, tiene una velocidad. ¿Ok? Ojo, mucho ojo. Los diagramas se parecen, pero no son iguales. Ese rato yo les explicaba cómo llegábamos a la definición de velocidad, pero aquí teníamos posición, teníamos a delta x. Ahora no, yo tengo la partícula P en un tiempo t y la partícula P' en un tiempo t más delta t. Es decir, la partícula P estaba acá y pasó un tiempo delta t y se movió hasta P'. ¿Ok? Entonces, si llevaba una velocidad, pues lógicamente, cuando llega al punto P', pues se incrementa la velocidad en un delta v. Ahora existe el delta t y el delta v, ya no va a existir el delta t y el delta x. ¿Ok? La pequeña diferencia de velocidades. Bueno,
De la misma manera, ¿cómo se define? Así como se define la velocidad promedio, también se define la aceleración promedio, que es el cociente que hay entre las diferencias perdón, el delta V entre el delta T, es decir, la aceleración instantánea, la aceleración promedio que hay en este intervalo. ¿Sale? Bueno, esto es la aceleración promedio. Pero yo, al igual y de manera análoga que la velocidad, yo no quiero la aceleración promedio, quiero la aceleración en un punto exacto, en un punto. ¿Qué hago? Bueno, el mismo procedimiento. Si el delta B es grande, pues también el delta T en este caso va a ser grande. ¿Qué hago? Para poder encontrar la aceleración en un punto exacto, voy haciendo o partiendo este intervalo que me da la aceleración promedio en deltas muy chiquititos, muy, muy, muy chiquitos. A manera que, ¿qué? Que el delta T tiende a cero. Y si le aplico, pues a esto es la definición del límite, cuando delta T tiende a cero de este cociente, ¿qué es? Bueno, se le llama como aceleración instantánea, es decir, la aceleración en ese punto, por eso se llama instantánea. En el punto que ustedes quieran, aquí, 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 en el punto es la aceleración instantánea. Y al igual que la velocidad, pues es una derivada, simplemente que ahora es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces están sus relaciones. Si nosotros hacemos una manipulación ahí matemática, pues si la derivada de b es la derivada de x, pues lógicamente va a ser la derivada de x con respecto a t. Entonces, la aceleración también se conoce como la segunda derivada del tiempo. ¿Ok? Otra vez. Acuérdense que b es la derivada de x. Pero si yo le saco, si b ya es la derivada de x y le vuelvo a sacar otra derivada, pues va a ser una segunda derivada. Por eso la aceleración se define de esta manera. Y por ahí hay un artificio matemático para poder llegar a esta relación también, que la aceleración es igual a b de b entre dx. ¿Ok? Des en cuenta algo muy importante. Estas dos relaciones de aceleración están, la derivada de b está con respecto de quién, del tiempo. Y aquí la derivada de x con quién, con respecto del tiempo. Pero aquí no. Aquí la aceleración está con respecto de la posición. ¿Ok? Eso va a ser muy importante más adelante para poder resolver nuestros ejercicios o empezar a meter nuestros cálculos de aceleración, velocidades y posiciones. Bueno, hasta acá ya tenemos lo que son nuestras relaciones y haciendo un pequeño paréntesis o un resumen, pues recuerden que X pues es la posición y X está en función de quién, pues está en función siempre de el tiempo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si ya conocemos que X está en función del tiempo, pues sabemos, por lo que les acabo de explicar, que la velocidad es la derivada de X con respecto al tiempo. Y que la aceleración es la doble derivada de X con respecto al tiempo o la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Ok? Bueno, mire, vamos a hacer este ejemplo. Nos dice que se considera la partícula que se mueve en una línea recta, es decir, tiene la geometría, lo que estamos estudiando ya es la parte de cinemática. Estamos ya en el tema de cinemática determinando posiciones y velocidades. Entonces, la geometría nos dice que es una línea recta. El movimiento se mueve en una línea recta. Perdón, la partícula se mueve en una línea recta. Entonces, cuyo tiempo se mide en segundos y la posición está en metros, es decir, está en el sistema internacional y suponga que su posición está definida por esta ecuación. Otra vez, quiero que pongan mucha atención a esto. X es la posición, pero esto es una función, es como si fuera pues, una ecuación, no es una función completa, es decir, si yo quiero saber la posición de esta partícula para el segundo uno, ¿qué hago? La evalúo, ¿no? Digo, 6 por uno al cuadrado menos uno al cubo. Entonces, yo con esta ecuación puedo saber la posición de cualquier tiempo, del tiempo 1.5, 1.005, 2, de 1000, 3000, no sé, de cualquier tiempo puedo conocerla. Entonces,
Se dice que cuando se conoce para cualquier tiempo la posición, pues el movimiento es conocido. ¿Ok? Está completamente conocido para nosotros, porque en cualquier tiempo podemos saber la posición. Bueno, vamos a determinar lo que es la velocidad. Pues la velocidad se define como. La velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? La derivada de x con respecto a t. Pero ¿quién es x? Bueno, x es esto. ¿Qué hago? Pues sustituyo lo que es x y derivo. Lo puedo derivar. ¿Por qué lo puedo derivar? Porque tengo al delta t aquí. Por eso lo puedo derivar. Si no, no lo pudiera derivar. Entonces, ojo, mucho ojo las funciones. Entonces, si yo le aplico la derivada, pues obtengo esto, que la velocidad es igual a 12t menos 3t cuadrada. ¿Ok? Entonces, eso ya es la velocidad. También la velocidad ya está definida y conocida para cualquier tiempo. Es decir, ¿cuál es la velocidad de esta partícula en el tiempo 3? Pues bueno, aquí donde está t, sustituyo el 3, que son los 3 segundos, si yo lo quisiera saber, y ya. Entonces, esta es la función para encontrar la velocidad. Ya tengo posición y ya tengo velocidad. Ahora, ¿qué me hace falta? Bueno, me hace falta determinar la aceleración. La aceleración se define como la derivada de b con respecto a t. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como ya conozco a b, la voy a derivar. Derivo la función de la velocidad y encuentro mi aceleración. ¿Ok? Entonces, esas son mis tres funciones. X tiene una cúbica, este ya reduce el grado, es una cuadrada, y esta es una lineal. ¿Ok? Entonces, estas son mis funciones para cualquier tiempo, la posición para cualquier tiempo, la velocidad y la aceleración. ¿Qué puedo hacer? Si yo quisiera eso, como es una función, lo puedo graficar. Des en cuenta. Miren, la forma de esta gráfica. Es decir, parece que tuviera un máximo en 4 y de ahí cambia. Es decir, el movimiento, interpreta en esta gráfica, el movimiento va desde 0 hasta 32 metros en un tiempo de 4 segundos. Es decir, crece, pero de 4 segundos para abajo para adelante, perdón, decrece. ¿Ok? Tanto así que en los 6 segundos casi se hace cero. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, la velocidad igual inicia en cero, llega a un máximo en los 2 segundos y de ahí se hace negativa. O sea, baja y se hace negativo. ¿Ok? Y por lo tanto también la aceleración, pues la aceleración como ya es lineal, pues también es más fácil de apreciarlo. Que tenemos una aceleración y a partir del tiempo 2 cambia de aceleración y se hace una aceleración negativa. Estas gráficas vamos a verlas también ya en su momento al hacer algunos problemas, porque son muy importantes esos cambios, esas pendientes o esos cambios, por ejemplo, estos máximos, estos cambios del movimiento nos sirven mucho. Ahí van a ver por qué. Bueno, em, esta es la primera clase y yo siento que es bastante material. Es la parte introductoria y las ecuaciones que vimos al final, pues es lo que me interesa que ustedes ya vayan estudiando y se pongan pues a hacer ahí quizás algún ejercicio de una derivada y todo. En el siguiente video pues ya haremos unos ejemplos, pero pues también ya ustedes tendrán ese material. Bueno, espero que todo haya estado correcto de mi parte. Ya saben, alguna duda, pues ya, o por correo. Ok, bueno, saludos a todos.